Estos son unos audífonos caros en contra de unos audífonos baratos. Son los Bowers Wilkins PX8 de $600 contra los Sony CH520 de $60. Vamos a comenzar con los Sony. Estos me sorprende que vengan en una caja demasiado sencilla. Vean nada más, prácticamente nada más lo avientan así dentro de la caja sin ningún tipo de protección extra. La verdad es un poco sencillo el empaque. Además, no solamente es sencillo el empaque, sino que no trae nada, solamente unos papelitos y ya. El cable USB-C es bastante cortito, tengan en cuenta eso, si van a cargar sus audífonos en una mesa o algo puede ser un inconveniente. Ahora vamos a hablar de la calidad de construcción, calidad de materiales y sobre todo la sensación que tienen estos audífonos que están construidos totalmente en plástico, pero debo decir que se sienten sólidos, no se sienten corrientes. Además, los botones son bastante sobrios, no tienen nada extraño, son botones muy simples de subir, bajar volumen, encender, la entrada del USB-C y ya sería todo, no tienen ningún otro tipo de botón, ni gestos, ni nada. Tiene un par de micrófonos que no sé si son para la reducción de ruido o para el sonido 360, pero también se supone que son audífonos muy buenos para recibir llamadas. Por el lado de las almohadillas, la verdad son bastante cómodas, aunque ahorita vamos a hablar sobre ese tema, pero antes les comento algo muy importante. Estos audífonos no cuentan con protección contra el agua ni el sudor, así que para hacer ejercicio no los recomiendo demasiado. Inclusive la marca hace mucho hincapié en que tengan cuidado con la humedad, así que tomen en cuenta ese detalle. Pero por otro lado, estas almohadillas, la verdad, parecen muy simples, estas pequeñas donitas, pero estas, a diferencia de los audífonos que están de moda que te cubren toda la oreja, estos se ponen simplemente pegados a los oídos, son bastante cómodos para poder caminar, creo que por la ligereza están bastante bien. Cuentan con una aplicación que en realidad es una aplicación que sirve para muchos productos de la marca Sony, no solamente para estos audífonos. De hecho, yo tenía esta aplicación ya instalada para mis otros audífonos que son los MX5, creo. En mi experiencia con esta aplicación es bastante sencilla de utilizar. Una cosa que me gusta es que no tienes que registrarte en ninguna cuenta ni nada para poder utilizarla. Y al final, pues para lo que te sirve es para activar lo del sonido 360, que puede estar interesante, aunque eso se tiene que activar de manera especial. Y aparte para ecualizar un poquito, aunque suenan muy bien a pesar de que no le hagas ninguna ecualización. Bueno, ya los estuve probando un buen rato, ahora vamos a hablar de qué tal se escuchan y de sus especificaciones. Estos solamente se pueden conectar por Bluetooth, es la única forma de conexión que tienen, pero una cosa bastante buena que tienen es que duran 50 horas. Pero ahora viene la pregunta, ¿qué tal se escuchan? Pues desde mi punto de vista, para el precio se escuchan muy bien, la verdad, ¿eh? Bueno, pues ahora toca abrir los PX8. Vean nada más qué tremenda obra maestra de la naturaleza tenemos frente a nosotros, muchachos. Obviamente el empaque y la calidad de los materiales se nota desde los propios papelitos que te mandan. Aquí vienen los dos manuales y la garantía que se sienten muy bien. Además, viene con un estuche, que esto ya es tradición en la mayoría de las marcas que actualmente venden audífonos de este tipo. Y aquí están los maravillosos PX8 de Bowers Wilkins. Estos vienen con un cable USB-C y aparte traen otro cable que de hecho no sé qué tipo de cable es. Son dos USBs. Este particularmente me agrada porque es bastante largo y esto es muy útil porque el otro tenía un cable muy cortito y este sirve para conectarlos hasta el enchufe y los puedes poner en una mesa o en tu cama donde los estés conectando. Y aquí viene el cable jack a USB-C. La verdad yo no lo había visto, pero qué bueno que lo incluyan. Estos a mí me costaron $600. Obviamente depende de en qué tienda los compres y en qué momento puedes encontrar mejores o peores precios. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de la calidad de construcción y calidad de materiales que, por supuesto, escuchen. Estamos hablando de metal auténtico. Además, esta parte de aquí es de piel. Una verdadera locura. No sé ni cómo hicieron esto, que haya piel y luego metal y luego otra vez piel. El logo de Bowers Wilkins o las letras vienen como grabadas, están con un relieve al tacto, una cosa que me ha sorprendido mucho, son sumamente suaves y por supuesto son algo más pesados, por supuesto por los materiales y la calidad, no te esperes que sean tan ligeros, pero por supuesto tampoco son algo tan pesado que te vaya a molestar si los usas. Este panel de aquí viene con varios botones que la verdad no tengo ni la menor idea para qué son tantos botones. Bueno, realmente solamente son 4. Este es para encender, imagino que tiene una posición. Aquí tendríamos también otro botón como de, creo que este es para los modos de cancelación de ruido, imagino. Acá abajo tendríamos la entrada USB-C.
Y otra cosa importante es que tomen en cuenta que estos audífonos, al igual que muchos otros de este estilo, no tienen resistencia al agua, así que no se les ocurra salirse al agua a bañarse porque se les van a mojar y se les va a echar a perder la piel y también los audífonos. Esta parte de aquí también es metálica, se siente de excelente calidad. Prácticamente estos audífonos en cuestión de calidad no le piden nada a ningunos, son geniales. Estas almohadillas de acá también se sienten de una textura y una sensación muy suave. Creo que están perfectos para ponértelos y echarte a acostar en la cama y escuchar música, o también para ir en el coche, por supuesto de pasajero, o en el camión, en el avión o en el tren. Creo que pueden estar geniales. En sí, la calidad general es espectacular. Bueno, otra cosa que me ha sorprendido, chequen este detalle. Parece una tontería, pero el cable que viene por dentro es un cable trenzado. Podrían haber puesto cualquier cable común y corriente, pero se tomaron la molestia de poner un cable trenzado. Bueno, pues mientras configuramos la aplicación que se llama Music Bowers Awakens, voy a hablarles un poquito de las especificaciones. Tienen una durabilidad de 30 horas, es decir, la batería les va a durar 30 horas, que la verdad es una duración bastante decente y creo que es el estándar ahora. Una cosa que no me está gustando es que la aplicación tiene un problema. Para poder acceder a ella, a diferencia de la de Sony, sí te tienes que crear una cuenta a la de a fuerzas. La aplicación es bastante más sencilla que la de Sony, pero aún así puedes jugar un poquito ahí con algunas ecualizaciones. Otra cosa que sí me gusta bastante es que los audífonos tienen bastantes formas de conexión por Bluetooth, el cable jack, cable USB-C, y la propia aplicación también tiene un modo propio de conexión. Pero la pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué tal se escuchan? Sobre todo lo que más me sorprende es que solamente los conectas y ya no tienes que hacer otra cosa para poder escuchar esta calidad tremenda que tienen, y por supuesto se escuchan genial. Tiene una cancelación de ruido bastante decente, muy buena, pero la calidad es bestial. Y ahora hay que preguntarse, ¿vale la pena gastar tanto en unos audífonos de $600 o si con unos audífonos de $60 puedes tener lo suficiente? Pues aquí depende de tu capacidad adquisitiva, y es que si te puedes permitir los audífonos de Bowers Wilkins, cómpratelos, tienen una calidad tremenda, mejor que los de Apple, los de Sony y los de Sonos. Pero si no te alcanza, pues con unos audífonos de Sony de estos o algunas otras marcas que anden por el precio, puedes tener una muy buena calidad. La verdad no tienes por qué gastar tanto. Estos audífonos a mí me costaron $60 y los otros 600, pero fácilmente con los de $60 puedo disfrutar de mis canciones favoritas sin ningún problema. Ahora bien, si quieres ya disfrutar del sonido en su máxima calidad, pues los Bowers Wilkins son una opción a considerar, pero tienes que tomar en cuenta el dinero antes de embolsar, o los riñones. Así que con esto me despido. Pongan en los comentarios qué opinan ustedes sobre estos audífonos. Yo los voy a leer. Un saludo y hasta el próximo video.